Buen día, mi nombre es Alexandra Amador y junto con mi equipo vamos a estar hablando a continuación acerca de la NIA 315. A partir de su alcance, esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Esto mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, así como el control interno de la misma. Las NIAs definen el riesgo de incorrección material como el riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales antes de la realización de la auditoría. Por tanto, también se dice que es un riesgo sobre el cual el auditor no tiene control y también es un riesgo que surge de la combinación de dos riesgos, el inherente y el de control, que vamos a estar también definiendo en este momento. Los riesgos inherentes son los que están fuera del alcance de las labores administrativas y de los auditores. Esto porque son propios de la naturaleza de la entidad y que son independientes de su sistema de control interno. Por otra parte están los riesgos de control, que estos surgen a consecuencia del control interno de la administración sobre la información financiera al no detectar incorrecciones materiales debidas a factores o variables como errores o también puede ser fraude. Entonces, para identificar los riesgos de incorrección material, es necesario que el auditor tenga conocimiento de la entidad y de su entorno, como dije anteriormente, del control interno de la misma. Y este conocimiento se obtiene, como lo establece la NIA que estamos tratando, la 315, aplicando procedimientos como puede ser la indagación ante la dirección y otras personas de la entidad que dispongan de información para poder facilitar dicha identificación. También procedimientos analíticos, observación o inspección son algunos de los que establece esta NIA. En cuanto al objetivo de esta norma internacional 315, dice que el objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o a error tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante, como se decía al principio, el conocimiento de la entidad, de su entorno y su control interno. Esto es con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. En cuanto a lo que son afirmaciones, se pueden definir o conocer como declaraciones de la gerencia de la entidad que se incluyen los estados financieros como componentes y que pueden ser explícitas o implícitas. Y por otra parte, de acuerdo con esta NIA 315, el representar que los estados financieros están de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, la administración hace implícita o explícitamente aseveraciones con respecto al reconocimiento, medición y presentación de clases de transacciones, eventos, saldos de cuentas y revelaciones. Y dado a esto es que los auditores utilizan estas afirmaciones cuando consideran los posibles tipos de errores que pueden ocurrir o que se pueden estar presentando cuando ellos diseñan y realizan los procedimientos de auditoría. Seguidamente tenemos algunas definiciones de términos que surgen a efectos de esta norma internacional de auditoría 315 que son importantes conocer y pues claramente definir, partiendo de las afirmaciones que, como comentaba hace un momento, son manifestaciones de la dirección que pueden ser explícitas o no y que son incluidas en los estados financieros y deben ser tomadas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrecciones que pueden existir. Por otra parte tenemos el riesgo de negocio, que es un riesgo derivado de las condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones
significativos que podrían afectar negativamente a la capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos y de ejecutar sus estrategias. Además, otra definición sería el control interno, que es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y personal relacionado con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y la eficiencia de las operaciones, así como también sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Por otra parte, se puede decir o se puede mencionar que el término controles se refiere a cualquier aspecto que sea relativo o tenga relación a uno o más componentes del control interno, pues de la entidad en sí. Y para finalizar, tenemos también el término procedimientos de valoración del riesgo, que son todos aquellos procedimientos de la auditoría que son aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido el control interno, con el objetivo de poder identificar y valorar los riesgos de incorrección material, esto debido a fraude o error, como se ha estado mencionando en el transcurso de esta exposición, ya sea estos riesgos de incorrección material por fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones concretas contenidos en los mismos. Y además también está el término riesgo significativo, que es el riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a juicio del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría. Bueno, quien les habla es Luis Morales. Como ya bien se ha explicado, el objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluso de su control interno. Por lo tanto, para determinar cuáles son los requerimientos, primero tenemos los procedimientos de valoración y del riesgo de actividades relacionadas, lo cual el auditor aplicará el procedimiento de valoración del riesgo con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en la afirmación. No obstante, los procedimientos de valoración del riesgo por sí solos no proporcionan evidencia de autoridad suficiente y adecuada sobre lo que se basará la opinión de la auditoría. Por lo tanto, los procedimientos de valoración de riesgo incluirán lo siguiente. Primeramente, tenemos las indagaciones ante la dirección, ante las personas adecuadas de las funciones de auditoría interna, en caso que lo posea, y ante otras personas de la entidad que, a juicio del auditor, puedan disponer de la información que pueda facilitar la identificación de dichos riesgos debido a fraudes o errores. También tenemos los procedimientos analíticos y observación e inspección. Ahora bien, el auditor considerará si la información obtenida durante el proceso de aceptación y continuidad del cliente realizado por el auditor es relevante para identificar riesgos de incorrección material. También cuando el auditor tenga la intención de utilizar dicha información obtenida por su experiencia anterior con la entidad y de procedimientos de auditoría aplicados de su auditoría anteriores, va a determinar si se han producido cambios desde lo último que ha realizado. Por otra parte, otro requerimiento es el conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. Por lo tanto, el auditor obtendrá conocimiento de lo siguiente. Primeramente tenemos los factores relevantes sectoriales y normativos, así como otros factores externos, incluidos en el marco de la información financiera aplicable. También tenemos la naturaleza de la entidad. En particular, tenemos 4 ítems. Primeramente tenemos sus operaciones. De segundo tenemos sus estructuras y gobierno y propiedad. El tercero son los tipos de inversión que la entidad realiza o tiene previsto realizar.
También va a depender las inversiones de las entidades con cometido especial. Y de cuarto ítem tenemos el modo en que la entidad se estructura y la forma en que se financia. Por lo tanto, en el control interno de la entidad, el auditor obtendrá conocimiento del control interno relevante para la auditoría. Si bien es probable que la mayoría de los controles relevantes para la auditoría estén relacionados con la información financiera, no todos los controles relativos a la información financiera son relevantes para la auditoría. Por lo tanto, al obtener conocimiento de los controles relevantes para la auditoría, el auditor va a evaluar el diseño de dichos controles. ¿Y qué va a hacer? Va a determinar si han implementado mediante la aplicación de procedimientos que son adicionales a la indagación, que son ante el personal de la entidad. Por otra parte, además también tenemos otro requerimiento, que está la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. En dicho requerimiento, el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material, como dije anteriormente, en diferentes ítems. Como primero tenemos los estados financieros y las afirmaciones sobre otros tipos de transiciones, saldos contables e información a relevar que las proporcionen. También una base para el diseño y realización de procedimientos de auditoría, que debidamente son posteriores. Ahora bien, como parte de la valoración del riesgo descrito en el apartado 25, el auditor va a determinar si alguno de los riesgos identificados es, a su juicio, un riesgo significativo, en el cual en el ejercicio de dicho juicio el auditor excluirá los efectos de los controles identificados relacionados con los riesgos. Para juzgar los riesgos que son significativos, el auditor, ¿qué va a considerar? Bueno, lo siguiente. Primeramente, si se trata de un riesgo de fraude, si el riesgo está relacionado con los significativos y recientes acontecimientos económicos, contables o de otra naturaleza de la entidad. También tenemos la complejidad de las transacciones, o sea, si se encuentran muy complejas, si tienen mucha información que no se puede corroborar. También si el riesgo de estas transacciones, como dije anteriormente, están vinculadas con otros vínculos, con otra información que no concuerda. Y por último, tenemos otro requerimiento, es la documentación, los cuales el auditor va a incluir a la documentación de auditoría lo siguiente. Primeramente tenemos los resultados de las discusiones entre el equipo del encargo, cuando lo requiere el apartado 10, así como las decisiones significativas que se tomaron en el momento de dichas discusiones. También va a incluir los elementos clave de conocimientos obtenidos en relación con cada uno de los aspectos de la entidad y de su entorno, como lo indica en el apartado 11 de esta NIA, así como cada uno de los componentes del control interno enumerados desde el apartado 14 hasta el apartado 24. El objetivo de la NIA 315 es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en las estados financieras como en las afirmaciones mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. El auditor externo tiene la tarea de realizar las siguientes actividades: identificar los riesgos, evaluar su susceptibilidad a distorsiones, errores en la información financiera, incluyendo errores o fraudes, evaluar las medidas, que son los controles, que la empresa ha puesto a funcionar para minimizar los riesgos, diseñar procedimientos de auditoría que pongan a prueba esas medidas para aprovecharlas y que los demás procedimientos a aplicar con posterioridad se realicen a luz de combinaciones de riesgos bajos en los que se apoye la confianza profesional. La identificación y evaluación
de la norma requiere que el auditor identifique y evalúe los riesgos de error importantes a nivel de los estados financieros y de las aseveraciones incluidas en esto para las clases de transacciones, las cuentas de balance y las revelaciones que les proporcionen una base para el diseño y la aplicación de procedimientos de auditoría posteriores. Para los propósitos, el auditor deberá identificar durante el proceso de entendimiento de la entidad y de su entorno los riesgos, incluyendo los controles relevantes relacionados con los riesgos, teniendo en cuenta las clases de transacciones, las cuentas de balance y las revelaciones de los estados financieros, evaluar los riesgos identificados y evaluar si estos están relacionados de manera dominante con los estados financieros en su conjunto y si potencialmente afectan a muchas aseveraciones. Relacionar el riesgo identificado con aquello que puede estar mal a nivel de aseveraciones y con controles relevantes. El auditor tiene intención de probar, considerar la probabilidad de error, incluyendo la posibilidad de múltiples errores. Y si el error potencial es de tal magnitud, podría dar a lugar errores importantes, riesgos que requieren especial consideración de auditoría. Como parte de la evaluación de riesgo, el auditor determinará cuáles de los riesgos identificados son su juicio identificados para estos propósitos. Se pide que no considere los efectos de los controles identificados. Si los hay relacionados con el riesgo calificado como significativo, algunas consideraciones para restablecer si un riesgo es significativo. Establecer si el riesgo es un riesgo debido a fraude, está relacionado con eventos significativos recientes, ya sean de tipo económico, contable o de otro tipo de acontecimientos que requieren una atención especial. Si implica transacciones importantes con partes, personas relacionadas, o si involucra transacciones significativas que están fuera del curso normal de los negocios de la entidad o que de otra manera parecen ser inusuales. La complejidad de las transacciones que realiza la entidad es el grado de la subjetividad en la medición de la información financiera relacionada con el riesgo, en especial aquellas mediciones que implican un amplio rango de incertidumbre de medición. Cuando el auditor ha determinado la existencia de un riesgo importante, obtendrá una comprensión de los controles establecidos por la entidad, incluyendo las actividades de control que sean relevantes para tratar este riesgo. El control interno, si como resultado del trabajo de auditoría realizado se ha identificado alguna debilidad importante en el diseño, implementación o funcionamiento del control interno, el auditor la comunicará a la administración de la entidad y a los integrantes del gobierno corporativo.